Y buen día, el día de hoy les estaré hablando sobre los sistemas de bombeo para acueductos de la clase de ingeniería sanitaria. Mi nombre es Cristian José González, el docente Marvin Oviedo Gradis. Y bueno, vamos a empezar. Comenzaremos con los criterios de diseño para este tipo de sistemas de bombeo. Hay que tener en cuenta las consideraciones, como ser los requisitos previos, que para diseñar una estación de bombeo de agua potable previamente se deben conocer determinados aspectos. Entre ellos tenemos el abastecimiento de agua, eso ya sea superficial o subterránea de un pozo perforado, el lugar donde se impulsará el agua, tanque de almacenamiento, caudal de diseño, las características geológicas y tipo del suelo del área de emplazamiento de la estación de bombeo y siempre en los niveles de condiciones freáticas. El nivel de conocimiento o necesidad de la capacitación de la población que opera en determinado tipo de bombeo. También hay que tener en consideración las vulnerabilidades de seguridad y obras civiles, las condiciones legales de previo y derecho de líneas de tubería y electricidad, las condiciones de drenaje en zonas en caso de anegamiento y evacuación de aguas de rebote de alivio. Si la fuente de las vibraciones considerables del nivel se deberá proyectar por la economía y la captación de una estructura flotante fijada al fondo de la orilla. También hay que tener en cuenta que el diseño de todas las estaciones de bombeo se debe tener en cuenta consideraciones básicas, entre ellas la ubicación y la localización del sitio para la estación de bombeo. Y entre estas características podemos tener como las aguas hacia arriba de cualquier fuente de contaminación, ya sea un fácil acceso en las etapas de construcción, operación y mantenimiento, los riesgos de interrupción de servicios por incendios, inundación, etcétera, las disposiciones de energía eléctrica o de combustible. También tenemos la topografía del terreno, la facilidad del acceso en todo el año y las áreas necesarias para las obras civiles, como los transformadores, cloradores, las futuras ampliaciones y otras. También están las obras de protección para planes de control. Como tercer paso tenemos que los elementos de bombeo son compuestos por una estación de bombeo de agua potable. Como podemos observar en la imagen, una bomba con un sistema de bombeo de agua. Tenemos la caseta de agua, la cisterna, el equipo de bombeo, el grupo generador de energía motriz, la tubería de succión, la tubería de impulsión, la tubería de regulación y de retención de antigolpe de ariete, interruptores de máximo y mínimo nivel, tableros de protección y control eléctrico, sistemas de ventilación natural, cerco de protección, protección contra rayos, los techos que deben sean removibles para el cambio y equipo de bombeo cuando el poste se encuentra dentro de una caseta. También tenemos que el diseño de bombeo pueden ser de fuentes superficiales. Cuando se coloque una cisterna se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones. Como número uno tenemos que sus dimensiones deben ser tales que facilite el acceso y colocación de los accesorios y evite la velocidad alta y turbulencia del agua. Como dos tenemos que la velocidad del agua en la tubería de succión tiene que estar dentro de un rango de 0.60 metros sobre segundo y 0.90 metros por segundo. Como tercero, tenemos que la sumergencia mínima de la parte superior de Pascón será de 1 metro. Para lograr esta sumergencia se debe diseñar un pozo de succión de una profundidad adecuada. Y hay que consultar la carga positiva de la succión recomendada por el fabricante de dicha bomba.
Como cuarto, tenemos una entrada de agua a la cisterna de pozo de succión que deberá ser por medio de compuertas o canales sumergidos para evitar la turbulencia. Como quinto, tenemos que debe existir una distancia libre entre la abertura inferior del pascón y el fondo de la estructura, que es equivalente a la mitad del diámetro de la tubería de succión. Como sexto, tenemos que cuando el pozo de succión sea una sección circular, la entrada del agua debe ser tangencial para evitar la rotación. Como séptimo, tenemos que el pozo de succión tendrá un área transversal mínima 5 veces de la tubería de succión. Como octavo, tenemos que se debe proveer dispositivos de desagüe y limpieza de cisterna. Como noveno, tenemos que para la bomba de eje horizontal se recomienda que cuando sea posible el eje de esta bomba esté por debajo del nivel mínimo de agua de la cisterna. Y como décimo primero, tenemos que para una bomba de eje vertical proveer la carga positiva de succión de acuerdo a las especificaciones del fabricante de la bomba. También tenemos que tener en cuenta equipos de bombeo para pozos generales, como los equipos de bombeo que se instalen en los pozos, deben cumplir con los siguientes requisitos, que sean capaces de generar la potencia suficiente del motor, deberá ser suficiente para elevar el caudal del bombeo previsto en dicha carga dinámica total que sea esperada. También tenemos que la eficiencia de la bomba debe ser mayor, la mayor posible, tratando de que no sea menor al 60%, de que tiene que ser mayor al 60% para que sea de mejor rendimiento. El equipo de bombeo se ubicará de acuerdo a un máximo nivel de abastecimiento, pero en el pozo del caudal de diseño. Las estaciones de bombeo de pozos profundos. Dentro de estas tenemos los equipos usados normalmente en turbinas con eje vertical de motor sumergible y la profundidad de instalación de la bomba que debe estar definida por las condiciones hidráulicas del acuífero y del caudal de agua que se extrae tomando en consideración las siguientes recomendaciones. El nivel de bombeo de acuerdo a las pruebas de bombeo, variaciones de estaciones, o sea, nivel natural del agua subterránea en verano e invierno. Sumergida de la bomba, carga positiva, deducción, medidas de seguridad para el equipo, condiciones verticales y alineamiento de pozo, posiciones y todo tipo de energía. Cuando se realicen los cálculos de pérdida de fricción en un sistema de bombeo, la longitud de la columna de bombeo acoplada por la bomba será una pérdida de fricción mayor al 5% de su longitud. Se recomienda los siguientes diámetros de la columna en la relación caudal de la tabla mostrada, con los diámetros para la columna de bombeo en relación de caudal. Podemos observar que caudal de 0,50 galones por minuto que igual a litro por segundo, que equivale de 0 a 3,15, y el diámetro de milímetros tiene que ser de 75 milímetros y en pulgada de 3. La potencia del motor. La potencia del motor deberá siempre ser mayor a la requerida, sugiriéndose una reserva del no menor al 10%. La estación de bombeo deberá diseñarse para el caudal de bombeo previsto y construirse en zona de tapa. Se proyectarán como mínimo 2 unidades de bomba, siendo una reserva. El diámetro de la tubería de succión debe ser mayor o igual al diámetro de la tubería de descarga. La velocidad de la tubería de succión estará comprendida entre 0,60 y 0,90 metros por segundo, como lo hemos mencionado anteriormente. El montaje de la tubería deberá contemplar, número uno, en la succión, que sea absolutamente estanca. Si hay reducción entre la bomba y la tubería, esta deberá ser excéntrica. Una válvula de pie para el caso de succión negativa. Coladera, una coladera de limpieza que impida la entrada de los cuerpos extraños que dañan la bomba y cuya área tiene que ser entre 4 o 3 veces de la tubería de succión que prueba una sumergencia adecuada. Con números tenemos que en la descarga primero la válvula de retención seguirá una válvula de compuerta, uniones universales de codos de radio corto, flanges, manómetro de escala coherente con la presión de descarga de bomba que lleven demuestra la calidad del medidor de caudal. Simple utilizado en la calidad y la estación de bombeo no será menor a 4 de diámetros nominales de la tubería de impulsión. Dentro de las accesorios, las tuberías y válvulas de succión
de descarga de la bomba de succión. Tenemos las siguientes características. No deben utilizarse tuberías de diámetro menor al diámetro de descarga de la bomba. En el externo de la tubería de succión se instalará una válvula de pie con coladera. El área libre de la abertura de la coladera y deberá de ser de 2 a 4 veces la sección de la tubería de succión. La línea de succión debe ser lo más fuerte y recta posible. Debe evitarse los cambios de dirección, especialmente las cercanas a la bomba. Si el diámetro de tubería de la succión es mayor que la admisión de la bomba, debe conectarse por medio de una reducción excéntrica de parte superior horizontal. En la descarga, la ampliación de la descarga será concéntrica. La válvula de retención check, llamada válvula check, debe colocarse entre la válvula y la bomba de compuerta y entre la bomba de los aditamentos de foro. Cuando sea necesario, deberá proyectarse una válvula de alivio para proteger la instalación contra el golpe de ariete. Toda descarga deberá llevar los siguientes requerimientos: medidor de agua, manómetro de medición de llave de chorro de media pulgada, la divulgación de prueba de bombeo y limpieza del mismo diámetro de la descarga, las tuberías que deben anclarse perfectamente, y será un cálculo de las fuerzas que actúen sobre los traques para lograr un diseño satisfactorio y no flexible de similar a los efectos de mantenimiento. El equipo eléctrico, siempre dentro del sistema de bombeo, deberá elaborarse una instalación eléctrica y mecánica que debe tener en cuenta los siguientes pasos: estudiar cuidadosamente las alternativas para determinar la fuente de energía más económica, eficiente para el funcionamiento de las bombas. Para las bombas eléctricas debe proveerse que sean monofásicas hasta 5 caballos de fuerza. Para mayor potencia debe proveerse hasta 440 voltios para mayor eficiencia. Que sea posible suministrar suficiente energía para operar las bombas a su máxima capacidad en caso de emergencia, exceptuando las bombas de reserva. Cuando sea posible, proveerá una fuente eléctrica de emergencia. En el caso de energía eléctrica, el diseño incluye total de los mecanismos para protección de los equipos de instalaciones, el panel de control, controles operativos, proyección de calentamiento, registro de niveles, sistemas de pararrayos, requerimiento de banco de tracciones, entre otros. Sistemas de alumbrado predial y la protección de los postes y equipo eléctrico en caso de crecida. En los motores eléctricos tenemos que serán de tipo y capacidades de uso estándar, elaboración por los fabricantes de 3 a 5, 7.5 y 10 caballos de fuerza, según la requiere la potencia neta requerida por el motor, y estará regido por la potencia demandada de la bomba, las pérdidas por fricción mecánica, rotación del eje, pérdidas de cabezal de descarga, las pérdidas por fricción del eje para una velocidad de 1760 revoluciones por minuto, y un cuarto de pulgada para un medio pulgada varía entre 0.30 y 1.15 caballos de potencia sobre 100 pies de columna. Se tiene de forma de usar un factor de 1.15 para calcular la potencia del motor en base a la potencia de la bomba. Este factor cubre ampliamente las pérdidas mecánicas por fricción y el eje cabezal de descarga de la bomba. Se acostumbra a usar una misma velocidad de operación entre la bomba y, sea posible, solicita una velocidad no sobrepase a los 1800 revoluciones por minuto. Entre los tipos de bomba más usadas en el sistema de bombeo de agua potable tenemos bombas periféricas. Estas bombas son conocidas por su uso doméstico, son eléctricas y funcionales en elevar el agua de 30 metros de altura dependiendo del modelo brindado. La presión del agua necesitada y tiene en cuenta el máximo del litro de 86 litros por minuto, como podemos observar en la imagen. Esta es la bomba periférica. Tenemos la bomba centrífuga, que son utilizadas para uso doméstico, agrícola. A diferencia de la bomba de las demás bombas, esta sirve para sacar agua de pozos, regadíos, grandes cantidades de poco de tiempo, y tiene una capacidad de mover entre 120 y 156 litros por minuto. Es más silenciosa que la periférica, también eléctrica. La podemos observar en la imagen. Tenemos las motobombas. Las motobombas son como un motor de combustión, lo cual te permite funcionar de manera independiente. Estas bombas alcanzan el caudal de presión al mismo tiempo, son ideales para el trabajo de riego extendido en sectores agrícolas, llenados de tanques y para suministrar agua de lugares distantes.
Es importante que esté bien equilibrada con el suelo para reducir la pérdida de aceite con el movimiento, ya que suele suceder, se apaga automáticamente al comprar una, hay que asegurarse que sea de arranque sencillo. Tenemos una tabla de clasificación de las bombas centrífugas según el número específico de revoluciones. Tenemos un número específico de revoluciones de 0 a 40 en rodete completamente radial y lento, igualmente de 80 a 140 y 140 a 300. De 300 a 300 el rodete radioaxial o de flujo mixto. Y de 600 a 2800 el rodete completamente axial, o sea que va mucho más rápido. Dentro del tipo de selección de bombas y sistemas de bombeo en poblaciones de riego, hay que tener en cuenta las ubicaciones de la estación de bombeo. Las ubicaciones de la estación de bombeo debe ser seleccionada de tal manera que permita un funcionamiento seguro y continuo, para el cual se tendrá en cuenta los siguientes factores: fácil acceso en las etapas de construcción, operación y mantenimiento, protección de la calidad de agua, de las fuentes contaminantes, protección de inundaciones, deslizamientos, huacayos y crecidas de ríos, eficiencia hidráulica del sistema de impulsión o distribución, disponibilidad de energía eléctrica, de combustión u otro tipo. También tenemos la topografía de terreno y las características del suelo. Las capacidades de la estación de bombeo. La determinación del caudal de bombeo debe realizarse sobre la base de concepción básica del sistema de abastecimiento de la etapa de implementación de obra y el régimen de operación previsto en la estación de bombeo. Los factores a considerar son los siguientes: un periodo de bombeo, que por razones económicas operativas se comienza a adoptar un periodo de bombeo con 8 horas diarias, que sea distribuido a un horario más ventajoso. En situaciones exponenciales se adoptará un periodo mayor, pero considerando un máximo de 2 horas. El tipo de abastecimiento se debe calcular en base al cálculo máximo diario y el número de horas de bombeo. El caudal será el caudal máximo por D sobre 24 sobre N. Y aquí podemos ver una imagen sobre el cerco de protección. Tenemos que el pozo de cámara de succión, que es las tuberías de succión, las válvulas con puertas, la bomba, producción concéntrica, válvula de tensión, válvula compuesta, tubería de impulsión, tubería de limpieza y tabla de control. Este es un esquema típico de una estación de bombeo. Dentro de un sistema de bombeo tenemos cargas dinámicas o alturas manométricas totales. Las alturas dinámicas pueden definirse como un incremento total de la carga de flujo a través de la bomba, y es la suma de la carga de succión más la carga de impulsión, que es igual a HP es igual a HS menos H, y la carga de succión HS viene en esa elevación entre el eje de la bomba y el mínimo del agua de la fuente de captación, en efecto por las pérdidas de carga en el lado de succión. HS igual a HS menos delta HS, la potencia del equipo de bombeo, el cálculo de potencia del motor realizando con la fórmula mostrada. Y el número de unidades de bombeo en situaciones donde se requiere un solo equipo de bombeo, es recomendable instalar uno idéntico de reserva, estableciendo un coeficiente de seguridad del 200%, pero si el tamaño del equipo resulta muy grande, es recomendable incrementar el número de ellos, estableciendo un coeficiente de seguridad menor, pero de mayores alternativas y menores costos de operación, en tales que casos puedan admitirse hasta un 150 como coeficiente de seguridad del equipo. En los diferentes tipos de bombas tenemos bombas centrífugas horizontales, que este tipo de bombas se debe emplear en cisternas, fuentes superficiales y embalses. Por su facilidad de operación y mantenimiento es apropiado para el medio rural, su bajo costo de operación y mantenimiento de bajo ventaja adicional. Tenemos las bombas monobloc, que son equipos sencillos que forman un conjunto compacto de su electromotor. Como podemos observar aquí, la figura centrífuga del eje horizontal, la anterior aplicada anteriormente, y la succión positiva. En los tamaños pequeños, un par de verticales; en los tamaños de gran tamaño, la succión
es accionar la descarga tangente de los modelos pequeños, tener conexión de inducción de descarga y roscada entre los modelos más grandes, habilitar las bombas de sillas. Es un equipo más complicado que tiene 4 partes distintas. La gracia de la bomba es que sujeta el voladizo y soporte especial de la silla, que a su vez sirve como soporte del eje de la bomba. Tenemos su eje, un motor eléctrico, una base metálica muy completamente y un acoplamiento elástico para los ejes. Tenemos una bomba de caja horizontal. Podemos observar en la imagen esos tipos de bomba. Está dividido por partes en un plano horizontal que pasa por el eje de la misma. Generalmente son construidas de gran tamaño, pueden tener 2 o más impulsadores, pero por lo general tiene de un gran tamaño y de doble entrada, lo que igual le obliga a bifurcar tanto la conducción de la succión como la descarga. Tenemos las bombas centrífugas horizontales, como podemos observar en la imagen de abajo. Estas bombas se construyen de diámetro pequeño a fin de poder introducir las perforaciones de pozo, lo cual existe un diámetro pequeño por razón de costo. Y como tercero tenemos bombas sumergibles, que estas bombas tienen de ventaja poseer eficiencia relativamente baja, por lo cual a un costo bajo puede ser relativamente eh, bajo. El costo de operación es elevado por su alto consumo de energía. Para la selección de una bomba centrífuga tenemos los datos requeridos para seleccionar las bombas centrífugas. La clave para hacer la selección correcta de la bomba radical, principalmente radica el conocimiento de los sistemas donde ella trabajará. El ingeniero que especifica una bomba puede hacer una selección errónea por no haber investigado los requisitos tales como sistemas, dejar la posibilidad de selección de la bomba al presentarse al proveedor. No es una buena decisión en vista de que puede ser difícil conocer los requerimientos tales de la operación. Por ello hay que tener un previo requerimiento de una elección de una bomba. Como ingeniero tenemos que tener los siguientes datos: la bomba, tipo de bomba, si solo existe preferencia determinada, número de unidades, servicio de horas por día y si continúa es intermitente. Intermitente, ¿no? Características que hay que tener de la bomba. El líquido, la temperatura, se debe indicar la temperatura de trabajo, así como posibles rangos de variancia de la misma. Gravedad específica debe ser indicada por la temperatura de bombeo y es vital para la determinación de la potencia. El pH se debe indicar la alcalina del agua, que permite elegir material adecuado de la bomba si existe un químico preferible suministrarlo. Entre las condiciones de operación, el caudal debe ser especificado en litros por segundo. Es muy importante indicarlo en el punto exacto de operación, ya que permitirá seleccionar la bomba más eficiente. La altura manométrica debe especificar el método de acuerdo a lo calculado, a lo cual el fabricante de todos los datos en un croquis de la instalación para su cálculo. Condiciones de ubicación para la bomba. El eje debe indicar las alturas manométricas total de NPHS disponibles en los demás tipos de bomba. Especificaciones para todos los croquis de instalación. Condicionamiento. Criterio primario a considerar en esta elección es la característica del agua, como la cual tiene contacto con la bomba. Los materiales empleados son el hierro, que tiene buena resistencia a la abrasión y la presión de desempeño para los cuerpos. Base de impulsores de la bomba: el bronce tiene buena resistencia de corrosión, pero es muy abrasiva. El acero tiene buena resistencia a la temperatura y presiones elevadas. En la posición de instalación de la bomba debe ser determinada la siguiente información: cómo será la instalación de la bomba, horizontal o verticalmente, si requiere la base común, dimensiones de la bomba, tipo de complemento, si lo cambian, tipo de tablero ejecutor, requerimientos especiales. Se debe complementar al proveedor del equipo lo siguiente: tener curva certificada, preferenciar pruebas de operación, preferenciar pruebas hidráulicas, servicio de puesta de marcha, copia de lista de partes, copia de plano de conjuntos y sistema de bombeo. Dentro de las cisternas de bombeos tenemos que son cámaras de forma circular, cuadrada y rectangular, lista de planta que tiene la función de almacenar agua hacia la bomba y debe poseer dimensiones mínimas para facilitar el asentamiento de piezas, evitar grandes velocidades.
y la agitación de las aguas que permiten el acceso de las bombas grandes del mantenimiento. Las cisternas de bombeo con almacenamiento. El volumen de cisternas de bombeo con almacenamiento debe ser calculada considerando el caudal mínimo de la fuente de agua de bombeo. Eh, Considerar las dimensiones mínimas recomendadas y disposición de cisterna de bombeo. Podemos observar las casetas de bombeo. El dimensionamiento de las casetas de bombeo debe ser adecuado para albergar un total de los equipos necesarios para la elevación de agua. Cuando fuese necesario, la caseta albergará unos dispositivos de maniobra de difección de permitir la facilidad de movimiento, mantenimiento de montaje, desmontaje, entrada y salida de los equipos. De funcionamiento de esta caseta dependerá de los tipos de bombas que se empleen. Los casos más comunes son cuando se emplea bombas estacionarias, el eje horizontal y el eje vertical estarán albergadas en las casetas de bombeo, justo los motores, generadores, tableros, circuitos y válvulas de almacenamiento necesarios. Cuando se empleen bombas sumergibles, la caseta de bombeo servirá para aflojar los circuitos y tableros de control. Actualmente el generador y válvulas de accionamiento de la línea de impulsión, tuberías y accesorios de succión. Tuberías de succión debe ser la más corta posible, evitando el máximo de especiales como curvas. Coeficiente, la tubería de succión debe ser siempre ascendente hasta alcanzar la bomba. Se puede admitir pequeños tramos perfectamente horizontales. La altura máxima de succión de la pérdida de carga se debe satisfacer específicamente establecidas por un fabricante de la bomba. Teóricamente, la altura de succión máxima será de entre 10.33 metros a nivel del mar a una atmósfera. Sin embargo, prácticamente es raro alcanzar los 7.50 metros para la mayoría de las bombas con la altura de succión, que debe ser inferior a 5 metros. La pérdida de carga de fricción a lo largo de la tubería de succión puede calcularse mediante la forma de Hazen-Willis, lo cual es B es igual a 0.355 de exponente a la 0.63 SF exponente a 0.54, donde B es la velocidad media metros sobre segundo, D diámetro metro, S es pérdida de carga unitaria milímetros sobre milímetro, C coeficiente depende de la naturaleza de las paredes de los tubos materiales y estado. Para el cálculo de las pérdidas localizadas en la tubería de succión y impulsión se puede utilizar la ecuación HF, que es igual a K sobre B cuadrado sobre 2G. Y las tuberías de accesorio de impulsión. Tenemos que el diámetro de las tuberías de impulsión deberán ser determinadas por base del análisis técnico, económicos. Teóricamente puede asumir cualquier valor, sin embargo existe un valor lo cual cumple con los criterios mencionados. El análisis debe considerarse que si el diámetro octavosial de la pérdida de carga de la tubería será pequeña y por lo tanto la potencia de la bomba será reducida. Consecuentemente, el costo de la bomba será reducido, pero la tubería de impulsión será elevado. El análisis de inverno también va valedero, es decir, si adoptamos un diámetro pequeño, al final el costo de la tubería de impulsión será reducido y el de la bomba será elevado. El cálculo de la tubería de impulsión para un sistema que trabaja continuamente se puede calcular depende de la fórmula de Grace, que es igual a D es igual a K raíz de Q, donde D es el diámetro económico de M, K es el coeficiente 0.9 a 4 y Q es el caudal de bombeo metros cúbicos sobre segundo. Para las estaciones que no son operadas de 24 horas del día. El diámetro económico viene dado por la siguiente presión, donde D es igual a 1.3 lambda exponente a un cuarto, la raíz de Q, donde lambda es el número de horas de bombeo sobre 24. Las líneas de ejecución y las líneas de impulsión, accesorios de líneas de bombeo, CTD y cavitación. La cavitación, vamos a empezar por explicar qué es la cavitación. La cavitación es un fenómeno que representa cuando la presión de la solución está cerca a la presión de vapor, de fluido, y este es el caso, crea burbujas de aire que al entrar en la zona de mayor presión se rompen de manera abrupta. Este continuo rompimiento de la burbuja causa daños en los ejes del rotar por 10 que se debe evitar este fenómeno. Existe un parámetro de control de la cavitación llamada altura neta positiva de succión requerida, que en siglas es CNPS, y disponible CNPSD.
CNPSR, la función de diseño de la bomba suministrada por el fabricante, representa la misma diferencia requerida entre la presión y succión de la presión de vapor a una capacidad dada, así que corre el riesgo de cavitación. CNPSD es la función de diseño de bombeo y representa la diferencia de altura entre la presión de bombeo y el líquido de esta representa por la siguiente fórmula mostrada. Para evitar riesgo de cavitación por presión de succión, hay que tener en cuenta que CNPSD tiene que ser mayor que CNPSF. Las líneas de succión, otra de las causas de cavitación en bombas de excesivas revoluciones al rotar. En este caso se debe verificar las velocidades específicas de operación sobrepasante la máxima dada por el fabricante. Una línea de succión es una tubería de manguera o tubo de suministrado fluido al lado de la actuación de entrada de una bomba de compresor. Esta línea suministra fluido, procesamiento químico, sistema de refrigeración y aplicación de bomba de vacío. También proporciona fluido de clave a la perforación de pozos y petróleo y agua. Las líneas de succión pueden entregar cualquier producto de una bomba de compresión, pueden manejar incluidos gases, productos derivados y petróleo en el lodo, perforaciones y otras mezclas líquidos sólidos también pueden transportarse de esta manera junto con los adhesivos y epóxicos. La perforación de petróleo utiliza tubos de succión para suministrar lodos de perforación y la plataforma de lodo de perforación de mezcla de arcilla del agua que usa para ubicar lubricante de cabezal de perforación y eliminar la materia de desecho del orificio de perforación. El pozo de lodo tanque de lodo retiene el lodo de perforación y se conecta a una línea de succión desde el tanque de lodo a la bomba de suministro de lodo para suministrar el presurizado del conducto de perforación. Tenemos la línea de impulsión, caudal de diseño. El caudal de diseño es la línea de impulsión que será correspondiente al consumo diario para el periodo de diseño, tomando en cuenta el resultado aconsejable y práctico mantener los periodos de bombeo de 24 horas diarias. Habrá que incrementar el caudal de acuerdo a la relación de horas de bombeo, satisfaciendo así las necesidades de la población para el día completo. Caudal de bombeo que es igual a QB es igual a caudal medio diario por el 24 sobre n. El número de horas de bombeo es igual a n. El caudal medio diario se puede identificar con KMD. Sección de diámetro, un poco de procedimiento para la decisión de diámetro usando la fórmula de Brace. D es igual a K por X exponente a un cuarto por caudal de la bomba exponente a un medio. Donde X es igual al número de horas de bombeo. K es igual a 1.3, el diámetro en milímetros cúbicos, caudal de bombeo metros cúbicos determinado de con 2. Otro comerciante de torno al valor de Brace con velocidades comprendidas entre 0.6 a 2 metros sobre segundo y se determinan las pérdidas de carga de potencia requeridas en cada caso, el análisis de costo que involucra tuberías y equipo de costo de operación, mantenimiento para tirar, seleccionar el diámetro de costo. Tuberías. Con forma similar a como se determinó la línea de conducción de gravedad, se hará determinar la clase de tuberías capaces de soportar presiones de servicio y contrarrestar golpes de ariete. La altura dinámica tal HT es el conjunto elevador motor bomba que deberá vencer la diferencia entre el nivel del pozo y la galería flotante del reservorio, tal como las pérdidas de carga, todo el trayecto, pérdidas por fricción a lo largo de la tubería, pérdidas locales debido a la pieza y el sensor, y adicional la presión de la figura 8. Vamos, se va a ver la línea de gradiente básica, la línea de impulsión. La línea de gradiente hidráulica se traza partiendo de la estación de bombeo con la altura de la meta total y la presión residual que llega al reservorio. Tenemos los accesorios de la línea de bombeo, pues, todas las tuberías. El fabricante de las tuberías utilizadas en los sistemas de agua potables, los materiales de mayor uso son el acero, el filocemento, concreto reforzado, cloruro de polivinilo, que es el PVC, hierro y dúctil y polietileno de alta densidad. Las piezas especiales tenemos las juntas que se utilizan para unir la tubería, lo cual puede ser de metal y varios tipos, por ejemplo, el boot, desert, etcétera. Carrete, los carretes son tubos pequeños de longitud provisto que brinda extremadamente para su unión. Se fabrican de hierro fundido con longitudes de 20, 50 y 75 centímetros.
Extremidades. Las extremidades son tubos pequeños con longitud que colocan sobre una descarga por medio de una brinda, un tubo medio de una brinda en uno de sus extremos. Su CF extremo se fabrica en longitudes de 40 50. Se fabrican en longitudes de 75 centímetros para materiales de PVC. Las extremidades pueden ser campana o espiga. Las tres se utilizan para unir conductos en forma de T, utilizando uniones que pueden ser de mismo diámetro, igual diámetro, menos diámetro, en el segundo caso que llenan los casos de reducción y retención. Los cruces se utilizan para unir conductos de forma de cruz, donde las cuatro uniones pueden ser un mismo diámetro, ¿no? O dos mayores al igual al diámetro de dos menores igual al diámetro. En el segundo se llama cruz de reducción. Los codos los codos tienen la F, los codos tienen la función de unir dos conductos, de unir dos conductos del mismo diámetro, en el mismo diámetro, en un cambio de dirección, sea horizontal o vertical. Los codos pueden tener funciones de 32.5 con 90 grados. La reducción. Las reducciones se emplean para unir dos tubos de diferentes diámetros. Un material de PVC se reduce y puede ser de forma espiga o campana. Coples son pequeños tramos de tubo, de los coples pequeños tramos de tubo PVC o de PVC fibrocemento que se utilizan para fibrocemento que se utiliza para unir espiga de dos conductores del mismo diámetro. Con coples pueden ser también reparados, los cuales se pueden utilizar libremente sobre el tubo para facilitar la unión de los dos tubos en el caso de una reparación. Los tapones y tapas eh, se colocan en los extremos del conducto en función de evitar la salida de flujo en materia PVC. Se acostumbra llamar los tapones, pudiendo ser de forma campana de espiga en materia de fiebre fundido. Se acostumbra llamar las tapas ciegas. Válvulas. Válvulas eliminadoras de aire, eliminadora y aire, válvula eliminadora de aire que cumple la función de expulsar el aire en tubo continuamente. Se acumula en la parte alta, acumula en la parte alta sobre el tazo de conducción. Cuando la conducción esta se encuentra en operación, válvulas de ion, impulsión de aire, ion de aire. Válvula de admisión y expulsión de aire se utiliza para expulsar aire que contiene la tubería algodómetro de inicial llenado conducto de un agua que ejerce presión sobre el flotador de la válvula. Esta presión sobre el flotador de la válvula se cierra y no se abre mientras existe una presión que se abre mientras existe un conducto. La válvula no se retorna, la válvula se retiene en función de la circulación de flujo en sentido contrario definido el diseño de la válvula. Seccionamiento de la presión se utiliza para controlar el flujo, ya sea impedir el paso del agua, reducir los gases al medios para el control de transitorios, válvula aliviadoras de aidora de presión. La válvula aidora de presión se coloca en teoría para disminuir sobre las presiones sobre presiones causadas por los fenómenos transitorios, fenómenos transitorios y dispositivos provistos de un resorte calibrado para abrir la compuerta. Cuando la presión sobrepasa un valor determinado, se recomienda colocar este tipo de elementos. Conducciones con diámetros pequeños, sin embargo, no debe olvidarse la presión negativa, que tendrá que resolverse con algún otro dispositivo. Válvula anticipadora del G, anticipadora del golpe de galope y ariete. La válvula anticipadora de golpe de ariete protege el líquido de bombeo de una onda de sobrepresión causada por el paro de la bomba o falla de energía. La torre de oscilación depende de un depósito menudo de forma circular y en contacto con la atmósfera por la parte superior, cuyo diámetro por lo general es relativamente grande con relación al diámetro de la relación de diámetro de conducción. Tenemos tanques unidireccionales, que son depósitos que se colocan generalmente en la elevación superior del terreno natural y por esto se encuentra en contacto con la atmósfera de parte superior. Cámara de Ara
de aire. Cámara de aire es un depósito por lo general metálico cerrado con interior en la parte que contiene volumen de agua y el resto volumen de aire, lo cual proporciona presión de una forma inadecuada a la conducción. Instalación de un bayón es un bypass de la planta de bombeo cuando la fuente de abastecimiento dispone de cierto nivel de presión de la succión, como el caso del depósito de superficie libre o tanque elevado. Bypass puede ser utilizado en la planta de bombeo para conservar presión negativa provocada por un paro accidental de bombeo. Entre el desarrollo de ejemplos tenemos dentro del ejemplo de diseño del sistema de bombeo según el libro utilizado para la clase tenemos el sistema de bombeo con el cálculo que explica mediante el ejemplo de estación de bombeo indicado en la figura 7.9. Podemos observar que el ejemplo de diseño de estación de bombeo con la siguiente condición: un caudal de 22 litros sobre una altura de nivel del mar de 2.600 metros, temperatura de 15 grados centígrados, una tubería de PVC de 650. Primero tenemos el cálculo de diámetro de las tuberías de impulsión según la ecuación de utilizamos la ecuación de Bress, eh, la cual mencionamos anteriormente en la exposición, la cual calculamos tenemos K y Q, obteniendo con esto 6.95 pulgadas. Se toma entonces D con 6 pulgadas y aproximadamente 0.152 metros, por lo tanto la velocidad sobre la tubería es igual a B caudal sobre el aire, dándolas 1.19 metros sobre segundo, que es menor que 1.5 metros sobre segundo. La tubería de sección la calculamos mediante eh, tomando un diámetro comercial superior de la tubería de 8 pulgadas. Tenemos la velocidad caudal sobre aire y esto nos da 0.65 metros sobre segundo, lo cual podemos observar que 0.67 está en un rango entre 0.6 y 0.7 metros sobre segundo, lo cual la sugerencia es aceptable. Para el cálculo de la altura dinámica de elevación, la tenemos altura estática de pulsión a sección. Altura de sección tenemos 100 y 96, que 4 metros. Altura de pulsión 78 menos 100, que es igual a 98 metros. La sumatoria de esto lo tenemos con 48 metros. Pérdida de la succión con diámetro de 8 metros, que es igual a 0.203 metros. Se calcula con los longitudes utilizando la longitud dada por la tabla 7.5. La válvula del pie de la coladera tenemos 52, codo de radio 90 grados, 4.30, reducción en secre 1.20, en la entrada de borda 6, de tubería recta 5 y la longitud equivalente total tenemos 68.61 metros. Y utilizando finalmente la ecuación de Hansen-Williams, tenemos que para la ecuación de Hansen-Williams tenemos la pérdida total J, tenemos 0.00123 milímetros sobre el litro. La pérdida de succión tenemos que son 0.13 metros. La pérdida de impulsión con un diámetro de 6 a 0.152 metros. La expansión concéntrica tenemos la barra de retención horizontal 12.50, un LG de 1.82, válvula de cortina 1.10, codo de largo 90 grados, 13.60, una T de cambio de dirección 10, tubería de 192 con una longitud de equivalente al instalado 131.02 metros, un J de 0.00784 milímetros sobre milímetro, una pérdida de impulsión de 1.81 metros, una altura velocidad B de 0.07 metros y la altura total dinámica de la oración tenemos que es 44.01 metro. Con los valores de caudal y altura dinámica de elevación se puede encontrar la sección de la bomba a partir de las curvas de características mientras el fabricante tiene que procurar trabajar con la eficiencia más alta. Y estas son las tablas utilizadas para poder resolver el ejercicio correspondiente. Tenemos una corona característica de la bomba, altura barométrica, altura estática de unción HF con 4 metros más pérdida de sección de 0.02 metros. Utilizando la ecuación de Hansen-Williams tenemos una altura de velocidad de 0.03 metros, presión para una temperatura de 15 grados en una tabla de retención de 0.18, una velocidad de 15.8 del sistema internacional.
Y otros cálculos tenemos la retención, que es 0.3 a 5 minutos, una velocidad de 0.36 metros, perdón, un volumen de 6.96 metros cúbicos, un área mínima de 1.0 metros cuadrados, una sumergencia de 0.61 metros, una distancia de coladera de 0.50 metros, altura de la coladera con un diámetro de 8 tenemos 0.35 y una altura de pozo de 0.80 metros. El área de pozo 1.83 metros cuadrados y octavo regular se tiene que ver 0.96 metros y T es igual a 1.91 metros. Tenemos las pérdidas localizadas, los equivalentes en metros de cada uno de los accesorios utilizados para poder resolver el ejercicio correspondiente. Y como por último tenemos las conclusiones. Primero tenemos que llevar a cabo estudios de sistemas de bombeo, estudiando cada una de sus estructuras hidráulicas, comprender los sistemas de acueducto con el fin de mejorar las prestaciones de servicio, la eficiencia y el costo operacional de esta estructura. Como segundo, tenemos que implementar y ejecutar el diseño propuesto para la estructura hidráulica que presenta eficiencia y su funcionamiento de esta manera para lograr que el sistema de acueducto satisfaga con la demanda de la población. Con estas dos conclusiones terminamos mi presentación y muchas gracias por tu atención. Espero que sea de mucha comprensión este video. Bueno, muchas gracias.